Buenos días. Hoy empezamos un ciclo de podcast dedicado al espacio. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no saben que España es una potencia en el espacio en términos de la cadena de valor completa. Estoy seguro que muchos de los oyentes piensan que el espacio es un tema reservado para las potencias mundiales. Y lo que conviene que sepamos es que España hoy ya es una potencia reconocida en el espacio. También es cierto que sería curioso que supierais que Madrid es dentro de España una comunidad con un papel relevante, acogiendo a un número muy amplio de las empresas grandes y pequeñas que se han ganado ese hueco en el espacio. Por lo tanto, empezamos por romper dos elementos que creo que no son de común admitidos, conocidos por los oyentes. Que España es alguien importante en el espacio y que Madrid es una parte importante dentro del papel de España. Y para hablar de esto, hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que son muy representativas. Hoy hablamos de emprendimiento, hablamos de cómo se genera las oportunidades, cómo se hacen los proyectos que son rompedores. Y vamos a hablar con dos personas que son ejemplos maravillosos de eso mismo. Para romper un poco esa mecánica habitual, les voy a pedir que ellos mismos se presenten y cuenten por qué están aquí. Seguro que lo van a hacer mejor que yo. Sara, ¿por qué estás aquí? Bueno, muchísimas gracias, Paco. La verdad que es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros. Pues yo estoy aquí porque hace 6 años fundé la primera empresa de propulsión eléctrica de España, que es E&I Space. Lo hice con mis cofundadores Daniel Pérez y Mick Weinen. Y bueno, pues llevamos una trayectoria, yo creo que desde luego de mucha resiliencia, hemos cosechado muchos éxitos, mucho sufrimiento también, mucha lucha. Pero a día de hoy, pues creo que nos hemos convertido en un referente del New Space, desde luego, en España. Y estoy aquí pues para compartir también esa historia y que los oyentes también sepan cómo emprender en espacio en España, que parece ser que son las 3 es prohibidas, ¿no? Y no, como decimos siempre, y no estrellarse en el intento, ¿no? Sí, me hizo mucha gracia porque en otra aventura con Sara dijo algo así como cómo no estar loco y ponerse a emprender en España. Hoy ha sido más suavita. Ha dicho no estrellarse, pero dijo el otro día cómo no estar loco, pero no está loca. Ya veréis que no solamente no está loco, sino que es bien cuerda. Carlos, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, lo primero igual, agradecer la oportunidad de estar en este podcast. Yo soy de formación ingeniero de telecomunicación y trabajaba en ese sector. Me dio una vez por hacer un MBA y eso supuso un cambio porque me encontré con algo que era muy emergente en España, que era el emprendimiento. Estoy hablando de hace 20 años, donde no había los medios, los recursos que hay ahora, y me entró ese gusanillo, ese hobby prácticamente. Eso me llevó a emprender, a dar una serie de pasos que derivaron en hace 10 años, tener la suerte de poder dirigir, gestionar la incubadora de la Agencia Espacial Europea aquí en la Comunidad de Madrid. Y eso es un lujo porque gracias a lo que era un hobby, gracias a hacer lo que a mí me gusta, acabé estando en el sector que más me gusta y me apasiona, que es el del espacio. Vaya suerte o vaya acierto, las dos cosas. Yo soy convencido de que la suerte cuenta, pero como decía un viejo maestro, para tener suerte más vale que te pille trabajando, ¿no? Porque de esa manera la vas a magnificar. Entonces yo entiendo que Carlos te pilló trabajando y ahí tienes. Vamos a hablar de cosas hoy me gustaría que rompiéramos el círculo de las palabras mágicas. Vamos a hablar de incubadoras. Y a veces estoy convencido que muchos de vosotros que no tenéis una cultura de ese estilo diréis, ¿y esto qué demonios es? Vamos a hablar de propulsión, ¿y esto qué es? Y vamos a hablar de fondos, y vamos a hablar de financiación, y vamos a hablar de talento. Yo lo que os quiero decir es que de ahí van a ir los temas, y de ahí van a ir las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Pero por favor, a mis colegas hoy, explicar. No consideréis que todo lo que decimos la audiencia la tiene por qué saber. Expliquemos los conceptos, vayamos a hacer de este ciclo de podcast del espacio de la Comunidad de Madrid un elemento divulgativo. No he dicho antes, pero tengo que decir ahora que esto surge
por iniciativa del Clúster del Espacio de la Comunidad de Madrid, que reúne a 70 entidades, empresas grandes, empresas pequeñas, centros tecnológicos, universidades, entidades colaboradoras. Es decir, somos un magnífico ágora donde todo el que tiene que decir algo alrededor del espacio se junta. Este clúster ha decidido hacer este ciclo de podcast y por lo tanto hoy vamos a empezar nuestro debate siendo divulgadores, siendo propagadores de las buenas ideas. A mí me gustaría preguntarle a Carlos, ya que lo ha dejado ahí, ¿qué papel juega SABIC y de alguna manera en qué forma es útil para el emprendimiento? Bueno, primero explicar lo que es SABIC, que es, como decía, la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea. SABIC surge hace 20 años, precisamente, con mentalidad emprendedora, algo no habitual en una entidad tan grande como la Agencia Espacial Europea, pero empezó haciendo lo que es un prototipo, un MVP, que básicamente es, vamos a hacer una pequeña incubadora en Norbait, al lado del Centro de Tecnología, y vamos a ver si esto de apoyar al emprendimiento funciona. 20 años después hablamos de un producto mucho más evolucionado, mucho más maduro, que es una red de incubadoras, la mayor del mundo, 29 centros, posiblemente más porque la red está creciendo, y que en España llegó hace 11 años en Barcelona y hace 10 años en Madrid. El modelo de la incubadora es básicamente dar apoyo a empresas de base tecnológica, empezando por un incentivo económico para que puedan desarrollar sus productos, sus prototipos, pero también acceso a soporte técnico, a infraestructuras, a mentores, expertos, etcétera. El programa es un programa opcional y ha recibido un gran impulso a través de la Agencia Espacial Española desde su creación. De hecho, en el ADN de la agencia está la promoción del emprendimiento y una muestra de ello es que hemos pasado de esos 2 incubadoras que teníamos hace 8 o 10 años a tener ahora mismo 5 y anunciado que va a haber 2 o 3 más. Con lo cual, muy importante ese apoyo institucional, ese creer que el emprendimiento es un motor de crecimiento del sector. Y lo más relevante es que los SABIC siempre se gestionan con una infraestructura local, con apoyo y cofinanciación local. En nuestro caso es la Comunidad de Madrid quien cofinancia y delega la gestión en la Fundación Madrid +D, que es una institución que entre muchas de las misiones que tiene, una de ellas es el apoyo al emprendimiento de base tecnológica, es decir, ese emprendimiento que está relacionado con tecnologías profundas, con acceso a grupos de investigación, a ciertas infraestructuras. Muy bien, yo creo que luego vamos a profundizar, pero ya tenemos claro que incubadora es un sitio donde los recién nacidos tienen oportunidades para convertirse en adultos, para convertirse en seres vivos. Luego profundizamos más. Sara, vosotros no incubasteis. Bueno, nosotros hemos pasado por 5 incubadoras, 5 aceleradoras, o sea que tenemos un máster en aceleradoras. ¿Cómo vais del mundo universitario al mundo empresarial, donde ya sois una realidad? Nosotros es verdad que además, ahora que hablaba Carlos, yo pensaba, de SABIC realmente tiene una cosa que creo que quizás merece la pena hacer hincapié, que es que te pone el sello de la Agencia Espacial Europea y que para una empresa que acaba de nacer, cuando tienes que hablar con clientes, ¿no? Y sois a lo mejor 3 fundadores, ¿no? Que con una idea todavía, un prototipo, estáis el haber que tu modelo de negocio haya sido validado de alguna manera por una incubadora con sello Agencia Espacial Europea, te da mucha credibilidad. O sea, que en ese sentido yo creo que es de hecho de lo mejor que sacamos del SABIC. Pero ¿cómo empiezas? Pues yo creo que sin pensártelo mucho, la verdad. Porque yo conocí a mis socios cuando estábamos haciendo la tesis doctoral en propulsión eléctrica. Los 3 somos, hay físicos, ingenieros aeronáuticos y doctores ahora. Uno de los motivos principales por el que emprendimos, honestamente, fue porque queríamos hacerlo en España. Yo creo que eso es algo que lo digo poco y es absolutamente cierto, ¿no? O sea, veíamos que en España no había ninguna empresa haciendo esto, que nosotros teníamos el conocimiento, veníamos del grupo de investigación con más expertise en este ámbito, teníamos ganas, no teníamos nada que perder, como quien dice, el coste de oportunidad era muy, muy bajo y vimos una oportunidad de, oye, esta es una capacidad que España no tiene y que nosotros, si alguien tiene que hacer esto, tenemos que ser nosotros. Yo creo que esa frase la teníamos como mucho en la cabeza y nos lanzamos a la piscina. Pues yo tenía un contrato en Oxford, me acuerdo que me iba a ir a trabajar allí, contrato indefinido, y no lo cogí porque decidí montar una empresa de espacio en España. Imaginaos la cara de mis padres cuando les comuniqué esta noticia. Pero bueno, como digo, lo digo porque creo que vimos una oportunidad muy clara y creíamos que teníamos la capacidad, ¿no? para desde luego intentarlo.
Sara, voy a decir que a los muchos adjetivos que te he dado desde que te conozco, que son muchos, voy a añadir otro. Todos buenos. Son buenos. Voy a añadir otro que me parece genial. Eres una patriota, señora. Eso es verdad. Eres una patriota, porque hacer cosas en España es patriotismo. Lo Sí, demás puede sí. ser bastante más llevadero. Bueno, ya tenemos claro, ¿no? Que la incubación tiene sentido porque da lugar a agentes, a personas jurídicas adultas, como estamos hablando del caso de Yenay. Carlos, hay muchos más. ¿Cuántos casos podemos referirnos de éxito? ¿Alguno? Necesito que me deis alguna pista para que tengamos mayor constancia, para que los oyentes comprendan que esto que estamos contando es una realidad. Bueno, para empezar, a un director de una incubadora pedirle un caso de éxito es muy complicado porque tenemos, en nuestro caso, esperamos acabar el año habiendo apoyado más de 60, con lo bueno, son 60 casos de éxito, pero un primer buen indicador es la altísima tasa de supervivencia de estas empresas. Otro indicador de caso de éxito, lo acabas de decir, Sara, el Esabic está siendo una herramienta para retornar talento. Hemos conseguido traer empresas de vuelta a Madrid, traer a personas con unos currículums tremendos, como es tu caso. Ha sido una herramienta, en tu caso, cuando os incubaste ya estabais aquí, pero ha habido empresas y personas que han venido gracias a esa incubación. Para mí eso es otro ejemplo de caso de éxito. Hay indicadores muy claros. En ese incentivo económico que comentaba, sumando, habremos facilitado a las empresas como 2 millones de euros. Revisando, las empresas habrán conseguido cerca de 30 millones de euros en financiación. La facturación acumulada estará entre 20 y 25 millones de euros. El año pasado cercana a los 10 millones. Estamos hablando de creación de cerca de 300 puestos de trabajo, todos fijos, estables, de alta cualificación, en torno a 25%, 30 mujeres. Algo todavía por hacer, pero desde la base, porque es el porcentaje que hay en carreras científico-tecnológicas, con lo cual ahí todavía tenemos un reto. Pero en sí el programa yo creo que es un caso de éxito y eso hay que contarlo porque, como decía, esto es un programa opcional. Hay que contárselo a la Comunidad de Madrid y lo saben, hay que contárselo a la Agencia Espacial Española y lo saben, por eso invierten en este tipo de iniciativas. El Esabic apoya a empresas vinculadas con el espacio de cualquier manera, ya sea utilización de tecnología o datos del espacio de manera innovadora o propio desarrollo de tecnología, y es tremendamente transversal. Otro ejemplo de éxito es que tenemos empresas de referencia en uso de drones de manera innovadora. La utilización de la observación de la Tierra para monitorización de infraestructuras, para agricultura de precisión, liderazgo de misiones espaciales o tecnologías para deorbitar los satélites y conseguir cielos más limpios, lideradas desde aquí, desde Madrid. Cálculo de análisis térmico, mejora de la seguridad en la aeronáutica. Todo esto está aportando valor a la sociedad y se está haciendo desde Madrid. Yo creo que eso es un claro ejemplo de éxito. Se me ha resistido y mira que lo intento con Carlos y no me da nunca un caso de... Y es lógico, lo entiendo y te lo respeto porque tu papel es tal. Pero a lo mejor le pido a Sara después que nos chive alguno para que bajo ese, digamos, punto. Antes de que nos hagas eso, Sara, porque has hablado de tu etapa de nacimiento, universitaria, incubación, pero ya eres una empresaria. Con esas palabras que tienen tanta carga en nuestro país. Eres una empresaria. En el mundo empresarial, ¿cuál es tu experiencia de trabajar en el espacio, en emprendimiento, en deep tech, tecnologías profundas, desde una empresaria de éxito? Pues mira, es que me hace muy feliz que me denomines así, porque justo el otro día escuchaba o leía un post en LinkedIn que hablaba de la diferencia entre un emprendedor y un empresario, que es bastante, ¿no? El emprendedor es el que tiene esa idea, ¿no? Y tiene esa visión y consigue a lo mejor tener un primer prototipo, ¿no? Y demostrar que la idea efectivamente puede ser viable. Y un empresario es quien realmente hace un scale-up, ¿no? O sea, de esa pequeña idea hace un negocio rentable con cifras y construyendo todo un equipo, ¿no? Y me hace mucha ilusión, la verdad, que me pongas ya en el segundo. Yo todavía estoy a medio camino, diría. Yo creo que estoy entre emprendedora y empresaria. Pero bueno, a ver, emprender en Deep Tech yo creo que tiene una complejidad muy adicional, digamos,
vamos a emprender en cualquier otro tipo de sector, ¿no? Porque tienes que... O sea, nosotros hacemos I+D todos los días, estamos haciendo innovación, estamos haciendo ciencia, estamos muchas veces en el límite de lo que del conocimiento humano cuando buscamos las últimas publicaciones, estamos al día, ¿no? Con cómo está todo, y hacer esto mientras, digamos, que haciéndolo de forma que sea un modelo de negocio rentable, como digo, construyendo un equipo, que somos 32 personas a día de hoy en E&I, tiene una complejidad abismal, ¿no? Pero también creo que es muy bonito y además el retorno que tiene es muchísimo más grande. También yo creo, ¿por qué hay tantos casos de éxito en esa BIC? ¿No? Porque la tecnología espacial el sector espacial es un sector de altísimo valor añadido. Entonces, muchas de las empresas que nacen son ideas con modelos muy disruptivos y que tienen un impacto en la sociedad enorme. Esto también me gusta decirlo porque a veces la gente, ¿no? se cree que los que trabajamos en espacio estamos trabajando en misiones científicas, pero que van a tener retorno a la humanidad dentro de 50 años. Y sí, es cierto, pero también trabajamos en tener impacto en el día a día. Cada persona utiliza, creo que 40 veces tecnología espacial al día, ¿no? Yo para venir aquí he puesto Google Maps para no perderme, para estar aquí hoy sentada, estoy utilizando tecnología espacial, he mirado el tiempo a ver si me va a llover o no, yo necesitaba el paraguas, estamos utilizando esta tecnología todos los días y yo creo que es importante decirlo, ¿no? A los oyentes, que el sector espacial está en el día a día de todos nosotros. No te me escapes, dime algo que merezca la pena contar sin nombres, para que de esas cosas, además de lo que hacéis vosotros, que es increíble, ¿algún otro ejemplo de esos que llama la atención? Pues en España yo creo que, no voy a decir nombres, pero a lo mejor los oyentes se lo imaginan, fuimos de los primer país en Europa en proponer una idea de microlanzadores, de realmente microlanzadores utilizables que fuimos los primeros en 2011, ¿no? En España hay una empresa también haciendo un motor de Aerospike, que es un motor que se ha encendido por primera vez en España después de que la idea surgiera de NASA en los años 50-60 y a día de hoy una también empresa de éxito ha levantado en la última ronda creo que 25 millones o algo parecido. Se ha aprobado el primer sistema de propulsión que se llama propulsión verde, Green Propulsion de Europa. Se ha aprobado con una empresa española, en este caso una empresa valenciana, hace también relativamente poco, y por supuesto propulsión iónica puntera, digamos, también. Nosotros la tecnología que desarrollamos es una tecnología que digamos, competimos contra empresas del MIT. O sea, es nuestro principal competidor, sale de una empresa del MIT y ahí hay estamos una empresa española intentando hacernos un hueco y demostrando que aquí también se puede hacer tecnología y se puede hacer innovación. Increíble, o sea, ya hemos pasado por las dos referencias del mundo en estas cosas, Oxford, MIT, bueno, nos falta Stanford, que alguien nos hable algo de Stanford, y ya habremos tocado básicamente las cunas del saber. Vamos a acercarnos hacia el punto, los podcasts tienen que ser breves, hacia el punto de conclusiones. Carlos, esa situación que puede parecer que la hemos dibujado idílica, tiene retos por delante enormes, tanto desde el punto de vista del talento, como del empresario, como de la fiscalidad, como de la financiación. Quisiera que en los próximos minutos los dos, es más, si queréis inclusive, digamos, pasaros la palabra, nos pusierais sobre la mesa los retos principales que tenemos para que España, que ha conseguido un puesto en el top de esta tecnología espacial, mejore, progrese, cuando menos se mantenga. Carlos, algunos de los retos que creo que tenemos. Vale. Antes de hablar de los retos, yo querría decir de dónde venimos. Yo empecé emprendiendo hace 20 años, se trabajaba con un plan de negocio, un documento tipo ladrillo que casi todo el mundo escribía y se olvidaba de ello. No había incubadoras, apenas había inversores, apenas había ecosistema alrededor. La evolución en España del emprendimiento ha sido tremenda y del emprendimiento de base tecnológica sobre todo. Es decir, estamos por el buen camino. Esto no nos puede llevar a la autocomplacencia. Efectivamente hay muchos retos y hay que hacer retos en toda la cadena de valor. Empezando por la promoción del emprendimiento, que las universidades sigan apoyando el emprendimiento con programas
del estilo de Actúa UPM aquí en Madrid, en la Politécnica, siguiendo apostando por los centros de empresas donde esas empresas de base tecnológica tengan sitios adecuados para crecer, porque como decía Sara, el emprendimiento de base tecnológico es muy, muy complejo. En Madrid lo tenemos claro, por eso en la Fundación Madrid +D nos focalizamos en ese tipo de emprendimiento, porque necesita cosas diferentes, necesita plazos diferentes, inversiones diferentes, etcétera. Por supuesto, con programas. El ESABIC es un ejemplo, el modelo nosotros lo hemos replicado y lo hemos utilizado en otros sectores en Madrid, como el de salud o el de Deep Tech, pero se puede seguir creciendo apoyando verticales o tecnologías específicas. Y luego, por supuesto, ayudando a las empresas a seguir creciendo en la aceleración, en la búsqueda de inversión, de financiación. Pero muchas veces les preguntas a las empresas si lo que quieren es menos ayudas, menos subvenciones y más contratos. Es decir, cómo conseguir que las empresas emergentes que ya han validado que tienen productos o prototipos muy cercanos al mercado puedan acceder a mercado. Hay convocatorias donde se les exige a las empresas beneficiarias que parte vaya subcontratada a startups, hay mecanismos para fomentar esa contratación desde lo público, pero intentar que haya mecanismos para favorecer ese ecosistema. Uy, nos has dejado una maravillosa percha. Habla de financiación, Sara. Sí, sí. Nada más yo me comparto totalmente lo que has mencionado. Sobre todo creo que es muy importante mencionar que lo que hace falta es que las instituciones a nivel institucional sean clientes, sea el primer cliente de las empresas de espacio. Porque esto, o sea, al final para validar muchas veces las tecnologías que desarrollamos, obviamente necesitamos validarlas en el espacio. Esto es carísimo, ¿no? Esto requiere mucho coste, mucho desarrollo. Que sea el propio, digamos, gobierno, ¿no? Las instituciones las que hagan esa primera apuesta para ayudarte a entrar al mercado comercial se hace además en muchos otros países. El CNES lo hace en Francia, también en Italia. Estamos viendo modelos de negocio donde ahí pasan, ¿no?, de ser no darte subvenciones, sino comprarte, ¿no?, un producto para que lo pruebes, ser tu primer cliente o un early adopter, digamos. Yo creo que esto hace falta, por supuesto, más inversión privada también, que haya facilidades para los fondos en España, que se les eduque de lo que es el sector espacial para que puedan invertir y tengan esa capacidad de inversión en empresas españolas, porque yo creo que sí que hay fondos con muchas ganas de invertir, pero muchas veces tienen desconocimiento. Es un sector que hay que educar a los fondos y hay que darles esos mecanismos para que puedan hacerlo. Eso es imprescindible porque, de hecho, nosotros, por ejemplo, competimos contra empresas en Francia, en Alemania, que levantan rondas de decenas de millones de euros todos los años, ¿no? Obviamente el dinero no lo es todo, pero ayuda. Para poder competir tienes que tener recursos suficientes y eso en España todavía nos queda un poquito de camino. Esto no es un problema español solo, España lo sufre, pero es un problema europeo. Europa se ha dado la reflexión que sabéis alrededor del informe Draghi, en el que se dice cómo tiene que hacer Europa para que vuelva a estar en la primera posición en los mundos disruptivos emergentes, y se apuesta por el modelo que fue de gran éxito en Estados Unidos, que el DARPA, conocido, que justamente hacía esto que nos pide Sara. Es encargos de cosas que cuando salgan ya te las compraré en términos mayoritarios, pero ahora te pago de entrada el desarrollo porque además estoy más cerca, porque además te ayudo, porque te oriento. Es decir, claramente el modelo que ha dado resultados interesantísimos en Estados Unidos y que ahora hemos de replicar si hacemos caso a la recomendación del informe Draghi en la próxima etapa de Europa. Estamos llegando al final. Hoy hemos hablado de cosas increíbles, sencillas. En 20 minutos hemos recorrido, yo diría que los tópicos principales. Este podcast va a seguir con otros que vienen antes y que vienen después, hablando de ciencia, hablando de observación de la Tierra, hablando de seguridad en toda la cadena de valor. Es decir, vamos a tener ocasiones de oír estos términos que nos han dicho esta mañana Sara y Carlos aquí, y yo lo que espero de vosotros, que nos habéis tenido la gentileza de oírnos, que os quedéis prendados a las siguientes emisiones de este podcast, porque al cabo de este tiempo espero que tengáis una mejor comprensión de la enorme productividad que tiene invertir en el espacio en los tiempos que vienen. Si vosotros, como ciudadanos, lo entendéis, como ciudadanos lo reclamaréis y los poderes podrán poner los dineros para que esta realidad se convierta en eficacia. Muchísimas gracias a los dos.
Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Gracias, Carlos.